El ponente es Sergio Rodríguez, es licenciado en Física por la Universidad de La Laguna y se doctoró en la Universidad Politécnica de Cataluña en 2002. En el periodo de mayo de 2003 y mayo de 2005 estudió todo lo relacionado con aerosoles, partículas finas y ultrafinas en ciudades europeas. De hecho, tuvo varias estancias en el Joint Research Center, en ISPRA, y en el Natural Environmental Research Council del Reino Unido. En junio del 2005 se reincorporó al CSIC como investigador del programa I3P y entre enero del 2006 y marzo del 2010 fue investigador del programa Ramón y Cajal, precisamente trabajando en dos líneas relacionadas con el polvo. Una es la implementación y desarrollo del programa de vigilancia atmosférica global en el Observatorio de Izaña y el desarrollo de metodologías que permiten mejorar la evaluación de la calidad del aire en materia de contaminación, pero sobre todo enfocado a aerosoles y a polvo atmosférico. Desde marzo del 2010 dirige el programa de investigación de aerosoles del Centro de Investigación Atmosférica de Izaña, de AEMET, y bueno, tiene un amplio conocimiento en diferentes temas atmosféricos, como son la meteorología, el clima, los efectos en la salud, en temas que ha trabajado también de forma importante, y sobre todo es especialista en aerosoles y últimamente, en los últimos años, ha desarrollado estudios muy interesantes sobre polvo atmosférico. Pues sin más, os dejo con Sergio. Buenos días. Gracias, Emilio, por la introducción. Bien, pues yo les voy a hablar sobre el transporte de polvo atmosférico, cuál es la distribución global de las fuentes de polvo y cuál es su impacto en la salud, sobre todo cuál es el conocimiento que se tiene en base a las publicaciones que se han venido realizando durante los últimos años. Bien, cuando hablamos de polvo atmosférico nos estamos refiriendo principalmente al polvo que se encuentran en los desiertos subtropicales. La presencia de estos desiertos está asociada a la variabilidad espacial en el clima en la Tierra, ¿no? Estos desiertos se encuentran en esta región por las características meteorológicas que allí se presentan, los anticiclones subtropicales y además su relación con las corrientes oceánicas. Las imágenes satélite muestran claramente, como todos saben, que el transporte de polvo atmosférico se puede extender durante centenares y miles de kilómetros y que las mayores concentraciones o emisiones de polvo tienen lugar en una región del hemisferio norte que se encuentra entre los 12 grados norte y los 40 grados norte, que es conocida como cinturón de polvo, que se extiende desde el norte de África, Oriente Medio y llega hasta Asia. Las principales fuentes de polvo están asociadas a depósitos fluviales que se acumularon en lagos en el pasado. O sea, fueron los cauces de agua, ríos que llevaron estos depósitos a lagos que existieron en el pasado, y este es el motivo por el que las principales fuentes de polvo se encuentran en cuencas endorraicas, es decir, cuencas que tienen poca o ninguna conexión con el mar. De forma que hoy día estos antiguos lechos de lagos se encuentran secos y cuando se dan determinadas condiciones meteorológicas asociadas con vientos intensos tienen lugar la emisión de polvo. De hecho, si, digamos, nos damos un paseo por algunas de estas fuentes, podemos ver que sigue habiendo incluso una relación con el agua hoy día. Es algo que, desde un cierto punto de vista, paradójico, ¿no? Esta asociación que hay entre el polvo, los desiertos y el agua. De hecho, por ejemplo, si nos movemos a lo largo de Egipto por el Nilo, podemos ver cómo hay importantes emisiones de fuentes a los lados de las cuencas del río. Y está asociado a los desbordamientos que ha ido teniendo el río a lo largo de su historia y la acumulación de los sedimentos fluviales a los lados del río. De hecho, hay regiones en el norte de Egipto que están bajo el nivel del mar. Hay oasis en ellas y siguen siendo y son actualmente una fuente de polvo importante. De hecho, hay oasis en los que se practica la agricultura, hay agua y son fuente de polvo al mismo tiempo. Una situación pues similar, las mismas características observamos, por ejemplo, en Oriente Medio. Los entornos de los ríos Tigris y Éufrates son importantes fuentes de polvo también hoy día. Y, por supuesto, en el norte de África, como ustedes saben, el norte de África es la principal fuente de polvo o la fuente más importante a nivel mundial, emite más de la mitad del polvo que se emite en todo el planeta. Aquí cabe distinguir dos regiones, el Sahel y el Sáhara. El Sáhara es hiperárido, recibe unas precipitaciones muy bajas a lo largo del año, mientras que el Sahel recibe, durante el periodo de monzón, recibe precipitaciones en su extremo sur.
De forma que incluso podemos ver que se sabe que hay fuentes de polvo que son actualmente activas que se encuentran asociadas a los desbordamientos históricos del río Níger. Hay partes incluso que reciben agua en la estación húmeda y en la estación seca se convierten en fuentes de polvo. El Sáhara, existen fuentes de polvo asociadas en las bajas topográficas que están sobre todo ubicadas en Argelia, como la cuenca de Ourgla, por ejemplo, donde las fuentes de polvo siguen teniendo algunas de ellas en sus aguas subterráneas que afloran en algunas partes de la superficie. Bien, sobre el transporte de polvo atmosférico, se han venido realizando numerosos estudios durante los últimos 15 años. De forma que ya sabemos, conocemos bien cuáles son las situaciones meteorológicas habituales en las que tiene lugar el transporte de polvo. A la península del Mediterráneo occidental, el transporte suele ser más frecuente desde mitad de primavera a mitad de otoño, y en primavera y en otoño uno de los escenarios más frecuentes suele ser el de una borrasca ubicada al oeste de la península ibérica, que da lugar al típico episodio de polvo en el que afecta al este de la península ibérica y termina con precipitaciones, con las conocidas lluvias de barro, dando lugar a episodios a concentraciones de polvo muy, muy elevadas en muchos casos, como podemos ver aquí, superando incluso los 50 y 100 microgramos metro cúbicos en algunas condiciones. Durante el verano, son los vientos sur asociados a la circulación alrededor del anticiclón norteafricano el responsable de la mayor parte de episodios de transporte de polvo a la península ibérica. Este escenario está también asociado con mucha frecuencia a las olas de calor que se miden en julio y agosto, con lo cual el escenario viene a ser pues, polvo y calor simultáneamente. Después hay otro tipo de episodios que son menos regulares en lo que es la variabilidad interanual, tienen lugar en marzo, también está asociado a las situaciones anticiclónicas en el norte de África y afectan tanto al Atlántico como a la península ibérica y pueden dar lugar a concentraciones muy elevadas de polvo, incluso a las zonas rurales, como podemos ver aquí. Normalmente, o generalmente las concentraciones de polvo en el Mediterráneo, cuando hay episodios, suelen ser entre 25 y 60 microgramos por metro cúbico, suelen ser. Eso medido en la cantidad de polvo, ¿no? Después en las zonas urbanas, obviamente se mezcla con las emisiones que tienen lugar dentro de la ciudad, lo cual hace que los niveles de PM10 en las zonas urbanas sean mucho mayores que el polvo que llega directamente desde el norte de África. En el caso de Canarias es distinto, aquí las concentraciones de polvo son mucho mayores, pueden llegar a varios centenares de microgramos por metro cúbico, especialmente durante el periodo del invierno, de forma que los estudios de contribución de fuente que se han venido haciendo en los últimos años lo que demuestran es que el polvo del Sáhara es el principal agente que contribuye a los niveles de PM10 en Canarias, es decir, aporta más al PM10 el polvo del Sáhara que lo que puede hacer la sal marina o las emisiones antropogénicas de barcos, refinerías o los automóviles. En lo relativo a los impactos en la salud, se han publicado numerosos estudios durante la última década en distintas partes del mundo, en los que se han establecido o se observan asociaciones entre la exposición al polvo durante episodios de polvo, afecciones respiratorias y cardiovasculares. Algunas de ellas hacen énfasis en determinadas afecciones respiratorias o cardiovasculares y otras simplemente lo registran, utilizan como parámetro de evaluación los ingresos hospitalarios. Pues, por ejemplo, en el caso de las enfermedades respiratorias, bueno, pues tenemos diversos estudios hechos en Asia, en el mar de Aral, debido a las emisiones de polvo en este lago que se está secando. Tenemos estudios en Atenas que observan una asociación con el asma en niños. En Madrid hay estudios en los que se observan aumentos en los ingresos hospitalarios por afecciones respiratorias. En Canarias ahora mismo se ha terminado un estudio, se está ahora mismo en vías de publicación, que observa una asociación con los casos de asma y EPOC. Y bueno, también hay estudios hechos en el Caribe. En general, si los miramos de forma global, lo que se observa es un aumento en los casos de asma, especialmente en niños, y casos de reducción en la función pulmonar durante los episodios de exposición a polvo. Después hay otra serie de estudios que observan relación con las afecciones cardiovasculares. Entonces, bueno, tenemos muchos hechos en el Mediterráneo. De hecho, diría que España es uno de los países donde más estudios se han realizado. En Barcelona se observa que hay un aumento un aumento en las tasas de ingresos por afecciones cardiovasculares, incluida la mortandad, cuando tenemos episodios del polvo del Sáhara, por cada aumento de 10 microgramos por metro cúbico en el PM10 o el PM grueso.
En la misma dirección se observan estos resultados en la misma dirección en Madrid, otros en Roma y también en Emilia-Romagna en Italia. También se han hecho estudios en Chipre, en Atenas y, por supuesto, también en Asia. En Asia se ha publicado un estudio la semana pasada, al que haré referencia posteriormente, que considero que es muy interesante y que es en la línea en la que se tendrán que mover otros estudios en el futuro, y ya consiste en no simplemente evaluar si existe asociación o no, sino identificar el perfil de las personas que son susceptibles a tener una afección por la exposición al polvo. En cuanto a la escala de los procesos que están asociados con las emisiones de polvo, también se han venido realizando estudios en los últimos años. Yo voy a hacer referencia a algunos estudios que hemos realizado en el marco de proyectos de investigación desarrollados en el Centro de Investigación Atmosférico de Isaña. Isaña cuenta hoy día con uno de los registros más largos de polvo atmosférico, bueno, química de aerosoles, incluida el polvo atmosférico. Contamos ya con 3 décadas de observación prácticamente diaria de química de aerosoles, y durante los últimos años hemos venido estudiando cuáles son los procesos meteorológicos que influyen en la exportación de polvo, o sea, en la variabilidad interanual en la exportación de polvo, principalmente durante el verano, que es cuando las emisiones tienen lugar más al norte y impactan más sobre Canarias y sobre el Mediterráneo. En esta figura se muestra la serie temporal, el registro temporal desde el año 87 del polvo en verano en Isaña, y como ustedes pueden ver hay una variabilidad importante, de forma que el mínimo se registró en el año 97, ¿vale? Estos son medias mensuales del mes de agosto. El mínimo fue de 17 microgramos por metro cúbico en el año 97 y el máximo se registró en 2012, 133 microgramos metro cúbico. Vuelvo a hacer énfasis en que esto es el promedio de todo un mes, o sea, esto es muchísimo polvo. Lo que hemos hecho es estudiar cuál es la relación que existe entre la variabilidad en las concentraciones de polvo y la variabilidad en las condiciones meteorológicas características en el norte de África durante el verano. Y estos datos los hemos complementado con observaciones satélites. Para poder llegar atrás hasta el año 97 hemos tenido que hacer uso, bueno, pues, de observaciones satélites del índice de aerosoles, de forma que hemos determinado el número de días en los que el índice de aerosoles fue superior a 1, que se considera en el norte de África representativo de la presencia de polvo. De forma que determinamos lo que se llama la frecuencia de polvo en cada píxel de la región de estudio. Y esto lo hemos asociado, como dije anteriormente, con la variabilidad en el escenario meteorológico típico del norte de África, que son altas presiones sobre el norte de Argelia y bajas presiones sobre el África tropical asociadas al monzón. Y a este patrón, bueno, pues lo hemos llamado dipolo norteafricano, pues bueno, por su similitud a un dipolo. La intensidad de este dipolo se mide mediante un índice que hemos llamado intensidad del dipolo norteafricano, y que es la diferencia de las anomalías de los geopotenciales a 700 milibares entre Marruecos y Nigeria. De forma que, al calcular este NAFDI, se llama este índice, podemos ver que hay una correlación significativa con el polvo medido en Isaña a lo largo de 3 décadas. De forma que el coeficiente de correlación de Pearson es 0,71, que bueno, pues para ser 3 décadas no está mal. Esta variabilidad en la intensidad del dipolo está asociada con variabilidad en el escenario meteorológico, principalmente en los vientos, de forma que, sin ánimo de entrar en detalles meteorológicos, lo que se observa es que cuando los veranos en los que el dipolo es poco intenso, la intensidad de los vientos alisios del Harmattan disminuye, y además disminuye la intensidad con la que penetra el monzón, mientras que los veranos en los que el dipolo es más intenso, el Harmattan es más intenso y además el monzón entra con mayor intensidad. Y esta variabilidad en la intensidad de los vientos es la que es responsable con que se emita más o menos polvo y la dirección del transporte. De hecho, podemos ver la correlación entre la intensidad del dipolo y el viento al norte de la zona de convergencia en Argelia, y podemos ver cómo los vientos en esta región están correlacionados con el polvo exportado hacia el Atlántico, de forma que es un asunto básicamente de meteorología. Esto es consistente con el análisis de retrotrayectorias y rutas de transporte, y además está relacionado incluso como dije anteriormente, con los procesos meteorológicos en el monzón. De hecho, hay una correlación. Observamos una correlación entre el polvo medido en Isaña
y lo que hemos llamado la porción húmeda del Sahel, es decir, el área del Sahel que ha recibido unas precipitaciones superiores a 3 milímetros al día durante la estación húmeda. Y se puede ver que hay una correlación, pero es importante destacar que no hay una relación causa-efecto. El motivo de la correlación es que es la meteorología, la intensidad del dipolo norteafricano, la que hace, digamos, de director de orquesta y hace que entre las dos cosas varíen simultáneamente sin que haya una relación causa-efecto entre estos dos parámetros. De hecho, bueno, estos resultados son obviamente también consistentes con la observación satélite, cuando a mayor intensidad del dipolo, mayor cantidad de polvo exportado hacia el Atlántico. Bien, ¿y qué ocurre en el Mediterráneo? Pues bien, el dipolo norteafricano también influye en lo que ocurre en el Mediterráneo. Los veranos en los que el dipolo es poco intenso, dijimos anteriormente que se debilita el Harmattan, pero es que además se ve reforzada la ruta hacia el norte, de forma que los impactos son mayores en el Mediterráneo. Esto ocurre cuando el dipolo es poco intenso. En los veranos en los que es más intenso, como dije anteriormente, se refuerza la exportación hacia el Atlántico. Y esto lo observamos tanto con las observaciones satélite de espesor ópticos de aerosoles, como con el reanálisis del modelo MAC. Otro aspecto que hemos evaluado es qué relación existe entre la variabilidad del dipolo con la variabilidad natural en el clima, a través de los distintos índices para estudiar la variabilidad en el clima, como la NAO, la AMO o el ENSO. Y lo que observamos es que los años en los que tiene lugar el Niño, el dipolo norteafricano suele ser poco intenso y, en consecuencia, los vientos suelen ser más débiles, se debilita la circulación subtropical y hay menos exportación de polvo hacia el Atlántico. Mientras que cuando tenemos episodio de la Niña, los vientos son más intensos y hay mayor exportación de polvo. De hecho, si hacemos una combinación de los dos índices, el índice que mide el ENSO, la intensidad del niño o la niña, y el NAFDI, vemos que hay una correlación significativa para hacer tres décadas de datos, ¿no? Un R cuadrado de 0,6. Y además es importante desde el punto de vista de impactos en la salud que no solamente influye en la cantidad de polvo, sino también en el tamaño del polvo. Aquí se muestra el ratio polvo en PM2,5 frente al polvo total y se puede observar cómo los veranos en los que el dipolo es más intenso, es decir, que hay más exportación de polvo, la proporción de PM2,5 en el polvo total es menor porque hay una mayor proporción de partículas gruesas, mientras que cuando el dipolo es poco intenso tenemos una mayor proporción de partículas finas. Los vientos son menores y son más importantes los procesos de deposición en la atmósfera, de deposición seca. De forma que esta variabilidad interanual en la exportación de polvo está asociado con procesos meteorológicos de gran escala. Otro aspecto importante es la composición del polvo. Como dije anteriormente, las principales fuentes de polvo están asociadas a lechos de lagos secos, donde la mineralogía del polvo en general viene a estar constituida por arcilla, feldespatos, óxidos y evaporitas. Desde un punto de vista de composición química, los elementos que más contribuyen pues, son los típicos de la corteza terrestre, como el silicio, el aluminio, el calcio, el hierro, magnesio, etc. Y los minerales en los que suelen estar presentes se distribuyen entre distintos tipos de arcilla, distintos tipos de evaporitas, feldespatos y los óxidos. Otro aspecto importante es la morfología. El polvo no son trocitos de piedra, son aglomerados. El polvo es esto, no son trocitos de piedra, serían aglomerados. Y esto es un aspecto importante desde el punto de vista de los efectos en la salud. Y es un aspecto que, según tengo visto en la literatura, no ha sido suficientemente explotado hoy día. Este es el aspecto de alguna de las fuentes de polvo que tenemos en el norte de África. Y bien, aquí les quería mostrar esta diapositiva, porque en ella se muestra, son resultados que que estamos obteniendo ahora mismo en un estudio en base a datos obtenidos en Izaña, y lo que estamos haciendo es estudiar la variabilidad en la composición del polvo en función del origen del mismo. Lo que hemos hecho con datos tomados con resolución horaria en Izaña, de composición elemental, hacemos el ratio de cada uno de los elementos frente al aluminio. Y utilizando retrotrayectorias podemos proyectar en un mapa cómo varía la composición del polvo. De forma que vemos que el polvo es más rico en silicio, hierro y manganeso cuando procede de la parte sur del Sáhara. Mientras que es más rico en calcio, azufre,
y estroncio cuando viene de la parte noreste del Sáhara, donde hay, bueno, a lo largo de la cuenca de Ourla, como dije anteriormente, hay numerosos lagos secos que son ricos en calcita, en yeso, en anhidrita, y que son probablemente la causa de que sean mayores el contenido en elementos en esta región. También observamos que el polvo, bueno, es más rico en sodio, cloro y potasio cuando proceden de la parte centro y noroeste de Argelia. Otro aspecto importante es el contenido en contaminantes. El polvo que llega del norte de África no es un polvo puro, por así decirlo, viene mezclado con contaminantes. De hecho, en esta figura se muestra la materia particulada total, es decir, las partículas en suspensión totales, el PM10 y el PM2,5 en muestras cogidas, bueno, a lo largo de muchos años, es un promedio en Izaña, cuando Izaña se encuentra dentro de la capa de aire sahariano, es decir, la corriente de aire que transporta el polvo hacia el Atlántico. Este es el aspecto de las muestras, o sea, pueden ver que a simple vista se ve que es polvo desértico. Y se puede ver que en el caso, por ejemplo, si hacemos énfasis en el PM10 y PM2,5, pues que el 90% del PM10 es polvo, y que viene mezclado con cantidades menores de sulfato, que puede ser no amónico, por supuesto amonio, nitrato, materia orgánica y carbono elemental. Y estos obviamente no son componentes del polvo, son compuestos antropogénicos que vienen mezclados con él. De forma que lo que venimos observando a lo largo de los últimos 30 años es que las cantidades de sulfato que vienen mezcladas de sulfato amónico que vienen mezcladas con el polvo exportado hacia el Atlántico han venido disminuyendo. Especialmente durante los años 90 se produjo una importante reducción en las cantidades de sulfato que vienen mezcladas con el polvo. Y esto se debe a la reducción de emisiones que tuvo lugar en Europa durante los años 90, principalmente, bueno, asociada a la caída del bloque de la Unión Soviética y al uso de tecnologías más limpias en las centrales térmicas de carbón. De forma que podemos ver cómo, bueno, a medida que se han ido reduciendo las emisiones, ha ido disminuyendo la cantidad de sulfato que sale hacia el Atlántico mezclado con el polvo del Sáhara. Parte del aire que pasa por Europa, pasa posteriormente por el Mediterráneo y llega al norte de África y en forma de harmatán da lugar a la emisión de polvo. Y es ahí donde tiene lugar el proceso de mezcla. Ahora bien, conviene resaltar que actualmente hay otras fuentes de sulfato amónico contribuyendo a la presencia de este contaminante en el polvo del Sáhara. Si hacemos el ratio sulfato amónico, emisiones de SO2 en Europa, lo que observamos es que este ratio está aumentando después del año 2000, lo cual indica que hay otras fuentes importantes de sulfato que ya no son las europeas. Y aquí te podemos apuntar como posibles fuentes la industria del norte de África, ¿vale? Esto fue un estudio que publicamos hace algunos años, donde observamos que el polvo está enriquecido en estos últimos años, el polvo ha venido enriquecido en contaminantes cuando el aire ha pasado previamente por las zonas industrializadas de Marruecos, Argelia y Túnez. Y otra posible fuente son los barcos que circulan por el Mediterráneo. También son una fuente importante de dióxido de azufre. Y bien, también hay que también hemos hecho estudios sobre el origen de la materia orgánica que viene mezclada con el polvo. Vemos que es relativamente baja, pero puede ser importante para algunos procesos. De forma que observamos que alrededor del 60% de la materia orgánica que viene mezclada con el polvo está asociada a la vegetación. Es decir, son restos de plantas, o sea, raíces, hojas. Y hay otra parte que está asociada, son compuestos orgánicos secundarios asociados a la oxidación del isopreno. Después tenemos un 30% aproximadamente, que son partículas de combustión primaria. De hecho, observamos opanos. Los opanos están presentes es un compuesto antropogénico y está presente en los carburantes, en los lubricantes de los automóviles. Y eso llega mezclado con el polvo del Sáhara. Y después tenemos una pequeña proporción que está asociada a quema de biomasa. Hay también que tener en cuenta que la presencia de contaminantes con el polvo altera las propiedades físico-químicas del polvo, y esto tiene varias implicaciones. Nosotros nos hemos movido más en la dirección de ver cuáles son las implicaciones en los procesos que influyen en el clima. Esos son resultados de un proyecto de investigación que estamos desarrollando ahora mismo, en el que durante 3 veranos consecutivos hemos tomado muestras de polvo en Izaña, en Barbados y en Miami, y hemos comparado cómo van cambiando varios parámetros a medida que el polvo se envejece durante el transporte atlántico. De forma que la solubilidad del calcio es del 8 o 10% en Izaña, de entre el 19 y 50% en Barbados, y del 22 al 52% en Miami. Es decir, a medida que el polvo va envejeciendo la atmósfera, se va volviendo más soluble.
Un resultado similar obtuvimos el año pasado, bueno, lo publicamos el año pasado, sobre la solubilidad del hierro presente en el polvo del Sáhara. El hierro presente en las partículas de polvo, si las partículas de polvo son cogidas del suelo, la solubilidad es de menos de un 1%. Si ese polvo es cogido ya de la atmósfera, cuando lleva varios días flotando, ya tiene una solubilidad media del 6%, mientras que si está mezclado con sulfato amónico puede llegar al 11%. Esto es importante para varios procesos que influyen en el clima. También es importante en la capacidad del polvo para fertilizar el océano, porque hace que el hierro se vuelva más soluble. Y también hemos visto que es importante la formación de nubes de hielo mediante la presencia de polvo desértico. Y es un aspecto que comentará posteriormente Omaira. Ahora, lo que no sabemos todavía es qué implicaciones puede tener esto en la salud o en la calidad del aire. Bien, de forma que el punto al que quería llegar y en el que quiero hacer énfasis es que cuando tenemos episodios de transporte de polvo y pensamos en términos de calidad del aire, todos nosotros, o la inmensa mayoría, hemos estado pensando en hay polvo y la cantidad que hay. Pero lo que debemos tener en cuenta para hacer futuras investigaciones es empezar a tener en cuenta la variabilidad u otros parámetros, no solamente la cantidad de polvo. Es decir, el polvo tiene una composición heterogénea, su contenido en los distintos elementos y minerales cambia en función de la región fuente, está constituido por agregados, no viene solo, está mezclado con contaminantes como el sulfato, nitrato, amonio, orgánicos, asociados a fuentes de emisión en Europa, en los barcos en Norteamérica, y la presencia de estos contaminantes tiene implicaciones en las propiedades del polvo, que sabemos ya, estamos investigando, que tiene influencias en procesos que influyen en el clima, pero no sabemos todavía cómo puede influir en los impactos en la salud. Además, hay que tener en cuenta que cuando el polvo llega a grandes ciudades como Madrid o Barcelona, se producen reacciones heterogéneas in situ, es decir, los contaminantes emitidos en las grandes ciudades reaccionan químicamente con el polvo, de forma que al final el ciudadano lo que está expuesto es a ese cóctel químico de polvo con contaminantes. Y bien, ya para ir terminando, quería hacer énfasis en este estudio que se publicó la semana pasada, en el que está hecho en Japón, y el objetivo de estos investigadores ha sido el de identificar, bueno, ya damos por hecho que hay efectos en la salud, eso ya está claro. La cuestión ahora es identificar cuáles son las personas susceptibles. De forma que algo similar como ocurre con la contaminación, es decir, la contaminación afecta más a las personas que tienen ya una salud débil por otros motivos que a una persona sana y joven. Pues bien, en este estudio lo que se ha hecho es identificar este perfil y la conclusión a la que llegan en Japón es que el perfil de la persona susceptible a tener efectos en la salud por la exposición a polvo es un varón de más de 75 años, padece hipertensión, diabetes, es no fumador y padece un fallo crónico renal. Bien, y ya para concluir, evolución en las próximas décadas. ¿Cuál puede ser el papel del polvo en la calidad del aire en las próximas décadas? Pues bien, hay que tener en cuenta varios aspectos. Primero, la expansión de los trópicos como consecuencia del calentamiento global. Esto ya ha pasado. Entre el año 80 y 2010, los trópicos se expandieron de 1 a 3 grados hacia latitudes más altas. Y esto tiene lugar que los desiertos subtropicales también se estén desplazando hacia el norte. De hecho, España y los Estados Unidos son los países que más van a estar afectados por esta expansión, por la desertificación asociada a esta expansión. Otro aspecto importante es que como consecuencia de las políticas de calidad del aire, ya se están produciendo reducción en las emisiones de algunos contaminantes y de los aerosoles, como por ejemplo el sulfato. Es de esperar que, bueno, cuando vayamos controlando las emisiones de óxido de nitrógeno también se reduzcan las emisiones de nitrato y eso va a hacer que haya un aumento en la cantidad de polvo presente en el aerosol atmosférico. En principio, un aumento relativo. Pero además hay que tener en cuenta que están teniendo lugar cambios en el uso del suelo. Es decir, el mayor demanda de alimentos está dando lugar a un aumento en la agricultura, cambio de uso del suelo y a un aumento en las emisiones de polvo que ya está documentado en distintas partes del mundo. Por lo tanto, el polvo es de esperar que juegue cada vez un papel más importante en la calidad del aire. Bien, para concluir, este es un estudio que publicamos hace unos pocos meses en el que identificamos la composición de los aerosoles que experimentan transporte transatlántico desde Norteamérica. Pues bien, estudiamos prácticamente todos los aerosoles, materia orgánica, carbono elemental, nitrato, amonio, sulfato, polvo, sal marina. Bien, pues más de la mitad de los aerosoles que cruzan desde Norteamérica hacia Europa son polvo. Es el polvo que se emite en los desiertos de Nuevo México, Texas y en las zonas de agricultura también, como zonas como Oklahoma,
en la que se ha producido un cambio importante en el uso del suelo. Lo que hasta hace unos siglos eran praderas donde veíamos los bisontes corriendo, o nos lo imaginamos a través de las películas, se han convertido en campos de agricultura, en los que la estación seca, el suelo queda desprotegido, y cuando tienen lugar vientos asociados al paso de frentes, pues tienen lugar emisiones de polvo muy importantes, cruzan el Atlántico. De hecho, esta fue la región en la que tuvo lugar el Dust Bowl en los años 30, o sea que no es algo nuevo, realmente esto es una zona que ha venido tradicionalmente estando afectada por polvo. Y bien, y esto es lo que tenía que contarles. Tener 20 minutos de presentación aproximadamente y después unos 10 minutos, de 5 y 10 minutos para preguntas, después de cada presentación. Gracias, Sergio, ha sido magnífica la presentación. Además, lo que ha mostrado aquí son ultimísimas investigaciones publicadas en los últimos 2 años. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna curiosidad? Pues yo tengo una pregunta, Sergio. Has hablado del polvo en Estados Unidos, que es relativamente nuevo. Todo el mundo piensa que se habla del polvo que se exporta de África hacia América, pero no del polvo de América hacia Europa. Pero en la península ibérica yo creo que ya estamos empezando a tener algún proceso importante de generación de polvo y transporte. Sobre todo en el delta del Ebro se ven imágenes a veces incluso desde satélite. ¿Podrías mencionar cómo puede evolucionar esto en el futuro? La región de los Monegros, por ejemplo, que es una región desértica importante. Sí, aquí, como dije al final de la presentación, pero muy de puntilla y muy rápido, que no me da tiempo, hay 2 componentes importantes. Una es la expansión de los desiertos subtropicales hacia latitudes más altas, que, como dije anteriormente, son España y los Estados Unidos los países que van a estar más afectados en el mundo. Entonces, bueno, eso va a producir pues que algunas zonas se vayan desertificando, especialmente la parte este de la península, pues, y que los desiertos que ya están en la zona de Almería vayan avanzando hacia el norte. O puede ocurrir algo parecido, va a estar afectado también la parte del noreste de los Monegros. Y después va a haber un papel importante también en el uso del suelo. O sea, si cambiamos el uso del suelo y le quitamos su protección, su cobertura vegetal, en prácticas como la agricultura u otro tipo de prácticas, pues va a hacer que el polvo juegue cada vez un papel más importante como agente que afecta a la calidad del aire. Si a eso le unimos, como comenté también anteriormente, que como consecuencia de las políticas medioambientales va a ir disminuyendo, o se espera que vaya disminuyendo, la proporción de contaminantes asociados a la combustión, va a ser que el polvo juegue un papel muy importante en la calidad del aire en las próximas décadas. De ahí la necesidad de desarrollar estudios en la salud que ya nos permiten identificar cuáles pueden ser las personas que son susceptibles. Como dije anteriormente, y como ya se sabe hace mucho tiempo en la salud, a una persona sana y joven, pues bueno, pues aguanta bien los achaques de la contaminación, pero a una persona que ya tiene su salud débil por otros motivos, pues puede ser más susceptible a tener esta afección. Muchísimas gracias, Sergio. La verdad ha sido impresionante, muy buena presentación. Me ha llamado la atención 2 aspectos que no sé si estáis trabajando sobre ello o qué os parece, si pueden ser relevantes. Uno de ellos es cómo se modifica la solubilidad de las partículas a medida que se transportan supongo que sobre el océano. Si eso puede influir en la variabilidad de la capa nubosa y con posibles efectos sobre el clima. Y luego otro tema que también me ha llamado mucho la atención es cómo se transportan contaminantes y cómo el desarrollo de los países en vías de desarrollo del norte de África pues nos puede estar afectando en un futuro, con lo cual es algo que deberíamos de tener en consideración. Ya no solamente es la generación de contaminación que hacemos in situ, sino que también tenemos que vigilar lo que nos traen lo que nos envían los vecinos a través de este tipo de transporte, ¿no? No sé si podrías comentar algo. Son comentarios, no son preguntas, pero... Sí, los cambios en la solubilidad se producen o se pueden producir por varios mecanismos, pero uno que juega un papel clave es la mezcla de los compuestos ácidos con el polvo. Es decir, cuando se emite dióxido de azufre, en el aire se convierte en ácido sulfúrico que puede reaccionar con la superficie de las partículas de polvo. Y puede ser que algunos elementos se hagan más solubles. Hemos hecho estudios que demuestran que el hierro se vuelve más soluble.
que el calcio se vuelve más soluble. Bueno, no lo hemos publicado todavía, pero estamos haciendo más análisis de muestras. Y eso va en línea con lo que tienen otros grupos de investigación. Eso, claro, obviamente aumenta la capacidad del aerosol, en este caso de polvo, para actuar como núcleo de condensación de las nubes y que pueda potencialmente aumentar o bien la capa nubosa o el número de gotas de nube. Bueno, creo que es un aspecto que va a tratar Omaira con más detalle. Y otro aspecto está por ver puede ser el potencial impacto en la salud, que eso, bueno, pues no lo sé, a lo mejor es muy especulativo que haga un comentario, pero de repente no empeora los efectos en la salud, porque bueno, creo que el organismo está más preparado para hacer, para, digamos, evacuar del sistema sanguíneo los compuestos solubles que los insolubles, ¿no? O sea, se me ocurre que, bueno, habría que ver por dónde van. Y bueno, y respecto a la mezcla y transporte contaminante, me acuerdo de, bueno, un periódico publicó hace algunos años una divulgación sobre algún estudio que habíamos publicado y lo titularon Polvo con polisones, porque se va pegando de todo lo que va, o sea, sulfato amónico, virus, bacterias. O sea, al final hay que pensar que, sobre todo en verano, la capa de aire sahariano es una capa de aire cálido que tiende a flotar sobre el aire frío, que está más en niveles inferiores, sobre todo en el Atlántico, pero también cuando viajas al Mediterráneo. De forma que lo que tenemos es una capa de aire caliente, por lo tanto estable, cargada en aerosoles de polvo, en la que se ha ido pegando de todo, o sea, sulfato, nitrato, un virus, un hongo, y claro, el potencial de transporte a largo recorrido es muy grande, de hecho cruza el Atlántico. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues para no, vamos a pasar al siguiente ponente. Muchas gracias.